a vosotros, mis amados hermanos edificados en la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Celita Jiménez, desde México. Para mí es una gran alegría y un gozo el poder compartir con ustedes este tema. Estamos en la primera semana del estudio del libro de San Marcos, el evangelista. Entonces, hoy tenemos el subtítulo El comienzo del Evangelio, Jesucristo el Hijo de Dios. Y ruego que este tema sea entendible para mis hermanos que por primera vez me oyen a través de esta plataforma y me puedan oír, pero más que oírme a mí, pongan atención a lo que la Biblia nos dice, porque es la palabra de nuestro Dios, y que su corazón esté puesto y dispuesto a escuchar esta palabra que nuestro Señor Jesús manda. Pero yo les invito, antes de empezar en este estudio, a que me acompañen en hacer esta oración para pedir la dirección de su Santo Espíritu, y así pueda expresarme de la mejor manera y que este tema llegue a los corazones más lejanos de donde se encuentren, para que así puedan ser conmovidos y escuchen a mi Dios. Por favor, hermanos, acompáñenme, oremos. Bondadoso y buen Padre Celestial, que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Eterno Dios, en esta tarde, Señor, clamo a ti, rogándote primeramente que limpies y borres todos mis pecados, Señor. Que quieras perdonarme de todas mis faltas y mis errores, los pecados que he cometido, Señor, delante de ti, sean perdonados por ti, Padre mío. Te ruego y te suplico que tú me ayudes, Señor, a que pueda expresar de la mejor manera este conocimiento que tú me das, Señor, al estudiar tu santa palabra, al meditar en ella, Señor. Este tema, Señor bendito, sea más entendible para mis hermanos que no han escuchado tu voz, que no te conocen, y que por primera vez hoy, Señor, a través de mis hermanos que liderean este grupo, que se ocupan, Señor, de ese ministerio, para que toda la tierra sea llena de tu palabra. Señor, tu venida está presta y es necesario que prediquemos tu santa palabra. Es necesario que la tierra sea llena de ti, Señor bendito. Por eso, Señor Santo, te ruego pues que en esta tarde, Señor, tú me pongas las palabras necesarias que tengo que decir, pero me des de ese conocimiento tuyo, me des de ese amor. Dame esa sabiduría, Señor bendito, que viene de ti para poderme comunicar y poder expresar tus pensamientos, que no sean los míos, Señor, que sean los tuyos a través de mí. Yo pueda decirle a tus hijos, Señor Santo, lo que tú quieres, lo que tú tienes para ellos, así como tú nos has dado a nosotros. Ahora ya somos tus hijos, también ellos tienen esa misma oportunidad de poderte conocer, aceptarte y también ser tus hijos, Señor. Por eso te ruego por ellos y por nosotros, Señor, que no nos cansemos de predicar tu palabra, que no nos cansemos en medio de nuestras aflicciones, en medio de las enfermedades, en medio de todas las tribulaciones que tengamos, Señor. Siempre tu amor sea el motivo de nuestra vida. Tu amor, Señor, sea el motor que nos mueva a seguir trabajando en tu obra. Padre Celestial, tú conoces mis faltas y mis pecados, conoces, Señor, todos mis errores. Te imploro que me sigas ayudando a imponerme, Señor, a estas dolencias, a todo lo que me ataca, Señor, el enemigo por todas partes, para que yo no participe, para que yo desista de tu obra. Señor, ayúdame, confróntame cada día con tu palabra para que yo entienda que tengo que seguir adelante. En tu nombre, Señor, yo sé que tú me ayudarás y que no me dejarás y que podré, Señor, seguir haciendo lo que tú quieres que yo haga. Padre bendito, en tus manos santas me abandono esta tarde, rogándote, Señor, que me des ese privilegio de poder seguir hablando de tu palabra. Escucha mi súplica y mi ruego, pues todo lo imploro en el nombre santo de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta tarde empezamos con el tema de hoy que tenemos, y es
Jesucristo y su mensaje, las buenas nuevas del Evangelio. Y está basado en San Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Solo son 2 versos, mis amados hermanos, pero con gran información. Tiene un contenido tan importante para nuestra vida, así que vamos a darle lectura a este verso que tenemos de San Marcos 1, verso 14 y 15. Y dice de esta forma: después de que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe las buenas noticias. En otra versión dice: arrepiéntense. Bien, entonces el verso 14 nos dice que metieron a la cárcel a Juan. Entonces vamos a primero a ver quién metió a Juan a la cárcel y por qué. Juan bautizaba en agua, era el profeta. Juan el Bautista iba abriendo el camino para que nuestro Señor Jesucristo, que venía atrás, pudiera predicar el reino de nuestro Señor, de nuestro Dios. Bien, entonces vemos que la Biblia nos dice que Herodes metió a la cárcel a Juan. Y esto nos lo dice porque Juan le decía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Lo que estaba haciendo con su cuñada. ¿Qué hacía con su cuñada? Bueno, pues Herodia era la mujer de Felipe. Y él se iba a casar con Herodia. Herodes se iba a casar con Herodia. Y eso no estaba bien, no era lícito. Entonces Juan le decía: eso no está bien. Bueno, vamos a verlo en lo que dice San Mateo 1, capítulo 14, verso 3 al 5. Quien guste puede leer todo el capítulo, pero yo solamente voy a leer el verso 3 y 5 del capítulo 14. Ahí en el capítulo 14 nos cuenta toda la historia, pero vamos a leer nada más el verso 3. Y dice, para que entiendamos cuál fue el motivo por el cual metieron a la cárcel a Juan. Dice: porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Bien, aquí ya encontramos el motivo por el cual Juan fue puesto preso. ¿Y quién lo mandó? Bueno, entonces aquí ya se había cumplido el tiempo también de Juan. Juan iba antes que el Señor, iba abriendo ese camino, pero era ya su tiempo. El Señor Jesús sabía que Juan iba a morir, que lo iban a matar, y bueno, pues era el momento de empezar su trabajo, su ministerio, y se regresó a Galilea. Galilea era pues una ciudad muy chiquita, ¿no? Casi no era muy reconocida, porque tenía judíos, pero también tenía de otros pueblos, ¿sí? Entonces era una ciudad, pues, digamos, marginados, donde había muchos problemas, había mucha pobreza, muchos enfermos de todo tipo de gente. Ahí el Señor eligió esa ciudad para empezar su ministerio. Pues ya decía yo, porque pues había mucha gente que sufría ahí. Entonces empieza nuestro Señor Jesucristo cuando se entera que Juan está en la cárcel. Él ya sabe que es el momento de empezar. Y dice: arrepiéntense, porque el reino de Dios ya está aquí. El tiempo se cumplió. ¿Qué tiempo se había cumplido? Pues el tiempo de su llegada a este mundo. El profeta Isaías ya había anunciado, ya había
profetizado 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor, que iba a venir el Mesías, que Dios había mandado a un Salvador a este mundo, a rescatar a este mundo en medio de sus problemas, en medio de todo lo que padecía. Dios tuvo compasión, tenía amor por nosotros, pero no había nadie que pudiera rescatarnos, solo nuestro Señor Jesucristo. Y bien, entonces, ¿dónde nos dice que esto ya estaba profetizado? Bueno, les decía yo que el profeta Isaías en su capítulo 7, verso 14 nos dice: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo dijo 700 años atrás. Pero también en Gálatas 4:4 nos dice: cumplir el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirse a los que estaban bajo la ley. Bien, con esos dos temas nada más tenemos aquí claro que ya antes de que el Señor naciera, ya habían profetizado de él. Y hay muchos textos, muchas parábolas donde nos habla de que el Rey iba a venir, que el Mesías iba a estar aquí, el Salvador del mundo iba a venir. ¿Sí? Entonces, bueno, pues yo nada más agarro lo del profeta Isaías, que es el profeta más importante, digamos, en ese tiempo, y ahí nos dice que iba a nacer el Salvador del mundo. Bien, entonces ya vimos esa parte, que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios estaba cerca. Ahora veamos la otra parte donde nos dice: arrepentíos y crean en el Evangelio. ¿De qué se iban a arrepentir la gente? ¿Y cuál Evangelio iban a creer? Bueno, pues vamos por parte. Ya vimos que Galilea era una ciudad donde había muchos enfermos, había muchas necesidades, y que tenían falta de conocimiento, ¿sí?, de las cosas de Dios. Tenían esa hambre, esa necesidad de salir de ahí, no del lugar, sino del entorno en el que vivían, ¿sí?, de la forma en que llevaban esa vida, de eso. Porque ¿a dónde iban? Sí, si ahí estaban sus tierras, ellos habían nacido ahí, y otra gente se habían venido a refugiar a esa ciudad. Entonces, era necesario que cambiaran su forma de pensar, su forma de creer. Ya no tenían esperanza. Necesariamente tenía que llegar la luz de nuestro Señor Jesucristo para que ellos tuvieran otra vez esa esperanza. Y esa fe volviera a ellos. Y de esa forma, ¿sí?, se iba a cumplir esa parte. Bien, entonces dice: arrepiéntense y crean en el Evangelio. Y en Cristo vino a salvar al mundo con su preciosa sangre. Nos compró, y a través de Él tenemos ese perdón y la vida eterna. Pero debemos creer que Él es el Salvador. Confesar con nuestra boca que solamente a través de Él podemos encontrar la salvación. Solamente a través de Él podemos tener la vida eterna. ¿Sí? Y eso nos lo dice en Romanos, capítulo 10, verso 8 al 10. Bien, ¿qué nos dice Romanos? Dice 8, dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, pero en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predicare? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, aquí vemos que hay que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, pero tenemos que conocerlo, porque ¿cómo vamos a hablar de alguien en quien no hemos creído? Es necesario las dos cosas, es necesario creer en el Evangelio, en ese Evangelio que nos da nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a rescatarnos, a reconciliarnos con el Padre. Y entonces por esa fe es que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, que Él se levantó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 4:18. Aquí nos habla de ese amor que el Señor nos tiene. Lucas 4:18 y 19. 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es el año de la gracia. Dios vino, nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a predicar el amor que el Padre Celestial tiene para nosotros. Y ese amor es su Hijo, que nos dio. En San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, todos somos alcanzados por esa sangre preciosa, pero desgraciadamente no todos queremos aceptar ese regalo de nuestro Dios, porque pensamos que nos vamos a privar de la diversión, nos vamos a privar de todo lo que el mundo tiene y ofrece, pero eso es perdición, eso no nos lleva a nada bueno. Entonces el Señor por eso dice: arrepiéntense de esa vida que llevan y busquen a Dios, crean en el Evangelio. Y el Evangelio de Dios es esto que Él vino a predicar, ¿sí? ¿Cuántos sabían? Dice que hay quebrantados de corazón, hay que libertar a los cautivos, hay ciegos, a darle libertad a los oprimidos. ¿Cuántos pobres? ¿Cuántas enfermedades vino a sanar el Señor? Muchas cosas. Y eso también le dijo a los discípulos de Juan cuando mandó a preguntar que si era el Mesías, ¿sí? Ahí en San Mateo capítulo 11 verso 4 al 6 nos dice, ¿sí?, Él es el Mesías. Y vamos a darle lectura porque es muy importante que entiendamos ese amor, esa compasión, esa misericordia que Dios tiene para nosotros. Cuánto amor nos tiene, es innumerable y admirable tanto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y que nosotros lo despreciemos es una gran ingratitud. Bien, entonces dice que en el capítulo 11, verso 4 al 6, nos dice de esta forma: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado
es aquel que halló, no halló tropiezo en mí. Es aquel que no halle tropiezo en mí. Entonces, todo esto muestra el trabajo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Él vino a darle luz, esperanza, vida, ¿sí?, a resucitar muertos, a sanar enfermos. Todo esto muestra su amor, se preocupa por todas estas personas. Por eso Él empezó su ministerio en este lugar, en Galilea, donde tanta gente estaba sufriendo, donde había tanta situación difícil. Él mostró su misericordia y su amor por todos aquellos necesitados. Hermanos, yo creo que hoy no es casualidad que usted esté escuchando esta explicación de estos dos textos. Es que Dios tiene compasión de usted, tiene misericordia de usted. Escudriña la Escritura, porque dice que parece que ahí tendremos la vida eterna. Entonces, si usted cree en el Señor, búsquele con todo su corazón y deje que nuestro Señor Jesucristo sea quien transforme la vida de cada uno de nosotros. Por sí solos no podemos, necesitamos la ayuda de alguien poderoso, porque el mundo tiene tantas cosas que nos llaman la atención, pero todo eso son caminos de muerte, no nos llevan a la vida eterna. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. A través de ese sacrificio Él nos unió al Padre. Él nos hizo ese camino más corto, porque estábamos separados de nuestro Dios. Estábamos alejados a causa del pecado. Nuestros padres nos heredaron el pecado, la forma equivocada de buscar a Dios, de servirle a Dios. Entonces necesariamente tenemos que aprender cómo servirle a Dios, cómo buscar, cómo llevar una vida en paz. Y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a vivir a este mundo para conocer todos los problemas, obstáculos o excusas que podemos decir nosotros para no acercarnos a Él, para no obedecerle. Entonces Él entiende a la perfección nuestras debilidades. Él entiende todo lo que nosotros padecemos porque lo vivió. Él lo sintió en carne propia. Así que ahorita no hay excusa, hermanos. Todo está muy claro en la palabra de Dios. En la Biblia tenemos un manual para que nuestra vida sea diferente, para que nosotros podamos servir a nuestro Dios, buscarle. El ser humano no sabe adorar a Dios en obediencia, amor y justicia. El hombre siempre está pensando en hacer el mal, con cosas malas en su corazón, sus acciones, todo es continuo al mal. El placer carnal nos lleva a hacer cosas depravadas, ¿sí? El amor a dioses ajenos, adorar a dioses ajenos, eso el Señor no lo permite. Dice que no es bueno hacer eso. Y nosotros continuamente estamos teniendo dioses vanos, sin poder. Adoramos a cosas que no tienen sentido, no tienen poder, pero nosotros estamos cegados por la ambición, por el odio, por el rencor, por la envidia, y buscamos de qué manera hacernos daño unos a otros. Y nuestro Señor Jesucristo no vino a eso. Vino a enseñarnos de qué manera podemos vivir de una forma más honesta, más de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. De esta forma nosotros vamos a alcanzar la gracia de nuestro Dios y en nuestro corazón, si vive Él, todo lo tendremos. Porque todo lo demás dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces no nos preocupemos, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hagamos justicia, busquemos el reino de Dios. Y el reino de Dios es esto, es amor, es bondad. Preocuparnos por los demás, porque nuestro Señor Jesucristo se preocupó y se ocupó de todos los necesitados. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar, todas las cosas las vamos a ver desde otro punto de vista y todo va a ser para bien. Aún en medio del dolor, del sacrificio, del
la presión familiar, que porque tú ya te cambiaste, porque tú haces esto, porque tú ya no haces esto. Entonces todo eso, hermanos, va a pasar. Siempre y cuando nuestra fe esté puesta en nuestro Dios. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a sufrir y a padecer por el amor de nuestro Señor. Todo lo demás no tiene importancia. Porque cuando Él venga nos dará la corona de la vida. Entonces, todo este sufrimiento quedará en el olvido. Será como un sueño. Y pasaremos a una vida mucho mejor, donde viviremos ese reino maravilloso, donde no hay dolor, no hay muerte, a plenitud. Ahorita, como hijos de Dios, nosotros tenemos muchos privilegios. El Señor acampa alrededor de los que le temen. El Señor se preocupa y se ocupa de nosotros. Pero como seres humanos, también estamos expuestos a muchas circunstancias, a muchas situaciones difíciles que tenemos que vivir. Pero el consuelo es que el Señor está protegiéndonos, ayudándonos a ser firmes en esa fe, a aguantar, a soportar, y todo aquel que persevera hasta el final, vencerá. Hermanos, si usted todavía duda del Señor, le invito a seguir estudiando la palabra de Dios. Hemos visto en esta semana de estudio los temas de nuestros hermanos y lleva toda una secuencia. Toda esta palabra de nuestro Dios es basada en lo que dice la Biblia. Ya mis hermanos en esta semana compartieron con todos ustedes, con nosotros, unos temas, ¿sí? Desde cómo el Señor vino a Galilea a mostrar todo el amor de nuestro Dios, todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces nosotros debemos de seguir estos estudios, no debemos de perdernos, los hermanos, porque es muy importante seguir la secuencia de esos estudios para que podamos ir entendiendo de lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, cómo fue el ministerio, cómo empezó la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No fue, pues ya soy el Salvador del mundo, aquí estoy. No, todo tiene sentido cuando lo empezamos a escudriñar. O decimos, no, pues nada más era el carpintero, el hijo del carpintero. No, sabemos que viene de Dios porque la palabra así lo dice. Entonces, debemos de buscar a nuestro Señor a través del estudio de la palabra. Y aquí nosotros estamos viendo que el Señor dice, nos invita, no nos está obligando, Él nos invita, arrepiéntense y crean, busquen el reino de Dios, para que de esta forma nosotros podamos tener un lugar en ese reino, podamos ir a vivir con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar en la tierra por 1000 años. Pero si no lo hacemos ahorita, cuando Él venga, nos llamará cuentas. ¿Y qué explicaciones daremos de nuestras acciones? Todo este sufrimiento que llevamos es a causa de nuestras malas acciones. Pero si nosotros nos arrepentimos, todo cambiará. Para bien, para bien. Entonces tenemos que buscarnos a nuestro Dios para que así tengamos una vida diferente. Y no heredemos maldad, no heredemos pecado a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, sino que heredemos bendiciones. Mis amados oyentes, yo les invito a que busquemos a nuestro Dios. Esa es la pequeña reflexión que tuvimos de 2 textos, pero el contenido es muy importante, porque si nosotros no creemos en Dios, no confesamos a nuestro Dios, ¿cómo vamos a ver todo ese amor? ¿Cuántos milagros hizo? ¿Cuántas cosas maravillosas hizo cuando Él estuvo en la tierra? Y aún sigue haciendo, porque nuestro Señor Jesucristo es de ayer, de hoy y de siempre. En mi vida personal puedo dar testimonio del milagro, de la vida que Él me ha dado.
cuando Él me ha sacado de en medio de tanta situación difícil. A mí solo me daban 5 años de vida, mis hermanos. Y hoy han pasado muchos años, tengo 50 años de vida. Gracias a Dios que me da la oportunidad de poder hacer muchas cosas que antes yo no podía, que estaba limitada. Y es todo a ese amor, a esa misericordia. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Solo es que nosotros decidamos aceptarle y dejar que Él sea quien transforme nuestra vida. Las nuevas de salvación están dadas. El reino de Dios ya está entre nosotros. Ya vino. Solo aceptemos y dejemos que nuestro Señor actúe, gobierne nuestra vida y será de bendición para nosotros. Bueno, mis hermanos, espero que este tema haya llegado al corazón de cada uno de ustedes y sea de bendición como lo fue para mí. Paz a vosotros.